Listo, buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase. Bueno, el día de hoy nos compete revisar lo que es la unidad de escalas y acotación en los dibujos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son estos temas, para qué sirven, por qué son importantes y cómo los hacemos o lo especificamos de qué manera en los dibujos ya más específicamente, ¿no? Vamos a ver. Ya. Entonces, primerito tendríamos que ver qué es una escala, ¿no? O para qué entendemos por escala. Dice, se llama escala la razón que expresa la relación existente entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones de la pieza dibujada. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, quiere decir que la escala está definido o determina la relación que existe entre el objeto, o sea, el dibujo, y el similar real. ¿Ya? O sea, entre el dibujo, o sea, lo que estamos plasmando en una hoja de papel o en nuestro programa o cualquier cosa que utilicemos para dibujar y lo que es realmente, o sea, en la realidad y en el mundo ya tangible, ¿no? Lo que podemos tocar. En tal razón se acostumbra a expresarla mediante dos números, cuales quiero, o sea, podemos expresar la escala en cualquier número que nosotros creamos necesario de tal manera que pueda ser expresable, o sea, más que decir expresable, sino que podamos interpretarlo de una manera más ¿cómo se puede ser? Más didáctica, ¿no? Porque no podemos expresar un dibujo en diferentes partes, por ejemplo, ¿no? Un dibujo de una casa no podemos dibujarlo en un papel, ¿no? Porque obviamente es muy grande la casa, entonces tenemos que dibujarlo en escala de un papel. Aquí viene el término de escala, entonces que tenga que entrar en un papel. ¿Y en qué papel? Bueno, ya vamos a ver qué diferentes tipos o formatos existe dentro del campo del dibujo técnico. Ya, entonces como dijimos, hay dos números. La escala tiene dos números en sí para definir la escala. El primer número que define la parte del dibujo y la segunda que define la escala del objeto real. O sea, el primero determina el objeto del dibujo y el segundo el del objeto real, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, como dice aquí, que uno, en este caso, no en el primer caso, uno es a 5, uno es a uno, que sería esto, sería una escala real. O sea, uno en dibujo significa uno en escala de dibujo. 10 en dibujo significa uno en escala real. O sea, 10 unidades en dibujo significa uno en escala real, ¿no? Y así vamos viendo sucesivamente. El primer número, como les dije, siempre representa el dibujo, siempre el dibujo. Y el segundo siempre representa la pieza, o sea, la pieza real, como podemos ver aquí. La E significa de escala, el primer número que es del objeto a dibujar y el segundo del objeto real, ¿no? Sigamos. Entonces, por ende, entonces, según escalas, nuestro objeto podemos expresarlo de manera natural, que se denomina ampliar o reducir, ¿no? Sigamos. Entonces, la escala natural. La escala natural significa en la que el dibujo y la pieza tienen las mismas dimensiones, como les dije. Entonces expresa por la razón de dos números iguales. ¿Por qué? Porque el primer número, como dijimos, representa la escala del dibujo y el segundo la escala del dibujo real, o del objeto real, ¿no? Entonces, como tienen que ser iguales, entonces tienen que ser este número desde el primerito, tiene que ser igual al segundo número. Tienen que ser siempre iguales. Por ende, podemos expresarlo de esta otra manera también. 5 es a 5, 10 es a 10, 7 es a 7, no sé. 200 es a 200, pero no es lo común, ¿no? Entonces, lo normal es decir que se expresa escala 1 a 1. Entonces, cuando decimos que tiene escala 1 a 1, quiere decir que estamos en escala natural. Y a esta escala se comprueba cómo. ¿Cómo se puede comprobar esta escala natural? Obviamente que cuando yo le mido, o sea, con una regla o con un metro, como que usted tenga cualquier objeto para medir, usted le mide en el dibujo y lo que mide en el dibujo tiene que medir en la vida real, ¿ya? Entonces tiene que tener las mismas dimensiones, ¿ya? Entonces, aquí solo como ejemplo para entender, entonces, si queremos dibujar un celular, obviamente podemos dibujar el celular a la misma escala. ¿Por qué? Porque el celular es pequeño, ¿cierto? Entonces entra en una hoja, una hoja, ¿qué? A 4 puede entrar, por ejemplo. Podemos dibujarlo. ¿Por qué? Porque es un objeto pequeño
O sea, no tan pequeño, sino que lo podemos expresar, ¿no? De la misma manera que lo vemos, lo podemos plasmar en el papel. Siguiente. La escala de ampliación. ¿Qué se refiere a la escala de ampliación? Dice, es aquella escala en donde las dimensiones del dibujo siempre son mayores. De aquí viene no, ampliar. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor que las dimensiones de la pieza representada. Obviamente, entonces, la escala del dibujo tiene que ser más pequeña en comparación al objeto real. Entonces vamos a hacerle más, o sea, de lo que, digamos, una casa es muy grande, entonces le vamos a hacer más pequeño. Entonces ahí sería como que le reducimos, pero en realidad le estamos ampliando al dibujo, al viceversa, ¿no? Se expresa por la relación de dos números. El primer número siempre es el mayor. ¿Por qué? Porque siempre el primer número o el primer dígito de nuestro par que nosotros ubicamos aquí representa el dibujo. Entonces el dibujo siempre tiene que ser a mayor escala, ¿cierto? Entonces siempre dice que el primer número siempre tiene que ser mayor. Entonces, ¿qué significa 3:1? Que el dibujo representa el triple, ¿no? En realidad del dibujo en la escala real. ¿Sí ve? Estas expresiones nos indican que el dibujo es 3, 5 y 10 veces más grande de la pieza dibujada, ¿sí ven? Para saber a qué escala fue ampliado un dibujo o en qué nos indica, o a qué escala fue amplificado un dibujo en qué nos indica esta, se compara las medidas del dibujo con las de la pieza. En esta forma se sabrá cuántas veces es más grande el dibujo, por tanto la escala a la que está hecho, ¿no? Ah, no, bueno, aquí en realidad era al revés, ¿no? Que no es una casa, sino que son objetos muy pequeñitos que queremos hacerles más grandes. En este caso, bueno, un clip es un ejemplo muy claro. O, por ejemplo, un tornillo, un perno, no sé qué más. Una tuerca. Profe, Sí, dígame. una consulta. Sí, dígame. Cuando dibujamos, digamos, ya le ponemos de escala 3:1. ¿Las medidas tienen que ser las mismas del dibujo real, o sea, de la pieza, o en este caso, triplicado? Triplicado. Por ejemplo, aquí en el caso, digamos, de un clip, como le dije, por ejemplo, vamos haciendo lo que usted me dijo, el 3:1. Un clip mide, digamos, 30 milímetros. Para poner a escala 3:1, nosotros en la hoja le vamos a poner de 90, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos el triple, ¿ya? Porque estamos haciéndole más grande, ¿sí? Ah, ya. Listo, Ya, profe, sí, gracias. ya, igualito. Si sería 5:1, sería que, como le dije, el clip en este caso decimos que mide 30 milímetros, entonces tendría que dibujar la escala de 150 en el dibujo. Igual, de 10:1 sería de 300 milímetros, ¿ya? Entonces le vamos amplificando. ¿Para qué? Para que sean más visibles los cambios o los detalles de los distintos objetos. Bueno, en este caso no es tan específico el detalle porque es solo un clip, ¿no? Pero como les dije, piezas más pequeñas que son tornillos, tuercas o cualquier otro elemento que sería ya de la parte mecánica, que son muy chiquititos y que tienen que estar específicos para la fabricación, es mejor ampliar. Entonces, de aquí viene la escala de ampliación. ¿Listo? Seguimos. Ya escala de reducción, aquí sí entra, como les dije, la que sería de la casa, como sería al revés. Por ejemplo, aquí tiene el objeto que sería una nave o algo así, que es demasiado grande, entonces tendremos que hacerle más chiquito. Entonces aquí el segundo número, el segundo factor es el que tiene que ser mayor, el segundo. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos que una casa mida, no sé, que digamos 8 por 9, 8 metros por 9, ¿ya? Entonces tenemos que decirle que está a escala 1, 2. Entonces tendríamos que dibujar. En el dibujo sería tenemos que dibujarle solo de 4 por 4.5, ¿ya? Porque es la mitad. O si queremos a o digamos a 1:10, tenemos que dibujarle de 0,8 por 0,9. ¿Ya? Este factor sería el que se divide. O sea, de la escala que tenemos le vamos a dividir, ¿ya? Entonces, como le dije, entonces aquí vemos que la escala de reducción es aquella en donde las dimensiones del dibujo siempre son menores, ¿ya? Y como les dije aquí, el segundo número siempre tiene que ser mayor al primer valor. El primer valor siempre va a ser 1, ¿no? Y el segundo es el que va a variar. Y aquí podemos variar de acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente, de acuerdo a lo que entra en nuestro dibujo. Pero ya vamos a ver más adelante que no es que también tan cierto esto que podemos poner cualquier número
porque ya para razones industriales o bajo normativas, ya para consumo, por así decirlo, son ya factores que nos determina la norma, de acuerdo a normativas nacionales e internacionales, que vamos a ver más adelante. Ya. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿qué tiene? Espera un momentito que me dice un estudiante que me está... ya no sé si le arreglo ahí, que tiene un problema con el audio, a ver, pero bueno, si no me sigue avisando nomás, ¿ya? No se escucha, me está diciendo, a ver. Me informan si es que están escuchando la mayoría o tienen algún problema, igual que dos estudiantes me están diciendo que no escuchan no escuchan bien, por favor. Sí se le escucha bien, profe. Sí, Ya, profe, yo también lo Igual, escucho. profe. ya. Es que como aquí me están diciendo que algunos, tal vez el problema del computador de uno de sus compañeros, pero bueno, a ver, sigamos. Ya, como les dije, entonces, a los términos que utilizamos para escala, como les dije, no es que podamos utilizar cualquier factor, sino que se utilizan escalas normalizadas, se denominan estos, ¿no? ¿Qué significa? Que aunque se puede utilizar cualquier valor de escala, en la práctica se recomienda utilizar ciertos valores, como les dije, normalizados. ¿Para qué? Para que puedan ser legibles, más específico en planos técnicos. ¿Por qué? Porque generalmente los planos se, los planos se leen por cualquier persona, ¿cierto? Entonces cualquier persona puede coger su plano y tiene que ser capaz de medirle e interpretar su escala, ¿no? Y para esto, para este fin, tenemos lo que se denomina el escalímetro. No sé si alguna vez han utilizado. Entonces, el escalímetro tiene algunos factores que ya son determinados, en nuestro caso, bajo la norma INEN, que es la normativa ecuatoriana de normalización, que nos da ciertos valores de estándar de escala. En este caso nos dan aquí, si ven, entonces para los tres tipos que vimos. La escala natural, que no hay problema, que escala 1-1, entonces la escala 1-1 puede medirse con cualquier regla, como les dije, cualquier elemento o mecanismo que ustedes tengan para medir, lo mismo que miden en el papel, tiene que medirse en la realidad, ¿ya? No tiene ninguna ciencia. Pero en cambio, para la escala de reducción y ampliación, nos dice la normativa INEN que podemos utilizar estos factores. O sea que podemos multiplicarle por 2.5, por 5, por 10, por 20, por 50 y así sucesivamente, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en planos de casas van a encontrar escalas 1-100, 1-200. En escala de mapas van a encontrar uno de 1-500 y 1-1000 o hasta 1-5000, ¿ya? En escalas de ampliación, por ejemplo, ya esto que sería de 2-1, de 5-1, de 10-1, como le dije, ya son para elementos de parte mecánica o de carpintería, ¿no? Que ya son elementos un poco más pequeños, pero que igual tienen que estar especificados en la misma normativa, que vamos a ver más adelante que nos dice la normativa respecto a estos elementos, ¿no? O más o menos, más bien dicho, respecto a lo que se refiere a lo que tiene que estar claro al especificar estos elementos o al dibujar estos elementos más, ¿no? Nos vamos a lo que es la acotación. ¿Qué tiene que ver la acotación? Dice, se entiende por acotación a la especificación detallado de las medidas. Entonces, la acotación tiene que ver con lo que tenemos ya dibujado, tenemos que plasmarle en el dibujo también, pero que de manera numérica, ¿ya? Tiene que ver, o sea, tiene que especificarse de manera numérica los valores los valores o las medidas, las magnitudes o las dimensiones también que se le conocen en el plano de todos los elementos. Tienen que ser bien visibles y especificados de acuerdo a lo que está dibujado, ¿no? Dice, generalmente se especifica en el cuadro de referencias.
Ya, aquí en cuadro de referencia se ponen las unidades en las que se va a dibujar nuestro plano, nuestro dibujo, nuestro, no sé, nuestro diagrama, ¿no? Ya, entonces es importante que que a partir de la figura de la, o sea, o el dibujo de las vistas, las medidas deben tomarse atendiendo a las acotaciones y no midiendo directamente el dibujo, ¿ya? Ya, entonces verán. Los elementos de la acotación, obviamente la acotación tiene diferentes elementos, ¿no? Las líneas de referencia, las líneas de acotación, las cabezas de flecha o solo las flechas los que van a determinar dónde se van a ubicar las medidas respectivas de o longitudes y la cota que sería ya esta magnitud directamente, como podemos ver, que aquí que tenemos, digamos que este es un palo, no sé, una viga, más claro, que desde aquí se nace la línea de referencia, ¿sí ven? Línea de referencia, después viene la línea de acotación, que sería este de aquí, estos de aquí, la cabeza de flecha, que serían estos de aquí, o sea, las esquinitas, y la cota, que sería, ya vendría a ser ya este, directamente la magnitud, ¿no? O el valor, ¿ya? Las líneas de referencia. Dice, estas líneas tienen por función indicar la referencia o referir qué partes del dibujo están acotando. ¿Sí ven? O sea, de aquí, por ejemplo, esta liñita que ven, que es más finita, como dice, son líneas rectas y fuertes, generalmente son perpendiculares a la superficie por acotar. ¿Sí ven? Perpendicular. Generalmente son perpendiculares, ¿no? Que viene de aquí. Por ejemplo, esta línea está marcando el centro de nuestro lado de este elemento. Ya. Todo esto es una línea de referencia, nada más. Ya, de acuerdo a las medidas, bueno, estas medidas los determinan la normativa, que cuánto tienen que medir y los distintos parámetros a considerar para dibujar. Obviamente ustedes tienen que darse cuenta ya mediante el dibujo, ¿no? Que esto, el fin, tiene que ser visibles en el plano, ¿ya? Igual aquí, por ejemplo, aquí ya no son perpendiculares, y en planos inclinados, ¿no? O líneas con ángulos. Las líneas de referencia ya no son perpendiculares, sino que nacen de esta manera, pero lo que tenemos que tener muy en claro es que las líneas de referencia tienen que marcarse de manera que sea muy visible, ¿no? O sea, desde dónde están haciendo y qué elemento se está midiendo o se está acotando, como decimos, ¿no? Entonces, las líneas de acotación. Dice, las líneas de acotación son líneas rectas, igualito que las líneas de referencia. ¿Por qué? Porque son casi del mismo tipo, ¿cierto? Las líneas de referencia y las líneas de acotación que vendrían a ser estos elementos, ¿no? Esto sería, ¿ya? Son líneas fuertes en cuyos extremos van cabezas de flecha. Ya serían las cabezas de flecha, son el otro elemento que ya vamos a ver más adelante. Dice, su función es determinar las dimensiones de cada una de las partes de la figura. Todos decimos que lo que mide la línea de acotación, ese va a ser la medida de nuestro elemento. O sea, por lo general, entonces, nuestra línea de acotación va a tener la misma dimensión o la misma magnitud de nuestro elemento a medir, ¿cierto? Entonces, este de aquí va a medir lo mismo de aquí. Entonces, estos tienen que ser paralelos, ¿sí? Entonces, como dije, siempre van a ser de las líneas de acotación así, ¿ya? Seguimos. Entonces, las cabezas de flecha, aquí, ¿qué nos recomienda? Se dice que es demasiado los remates de los dibujos. ¿Por qué? Porque están en los extremos, ¿sí? Entonces, están en los extremos de qué? De la línea de acotación, ¿cierto? Se recomienda que las cabezas de flecha no sean llenas, sino en forma de ángulo agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea así. Si ven esto, este tipo no tienen que dibujar. Este no. Entonces, no les recomiendan, ¿no? O sea, no les prohíben, ¿no? Pero les recomiendan. Igual la norma les recomienda que no utilicen este tipo de flecha. ¿Por qué? Porque de acuerdo a espacio y hasta se ve que roba un poquito más de atención. Entonces dice que mejor, para mayor facilidad y como les dije, de manera más didáctica, que eso es lo que más legible es así, que tienen que terminar así y en ángulo agudo. Sí, no podemos hacerle ni muy abierta la flecha, nada, así. Eso es lo recomendable que nos dice. Pero en el caso de planos, o sea, digamos de ingeniería civil o algún otro tipo de elementos, realmente también van a encontrarse eso. Esto verán, la línea de acotación, que siempre es esta, y es ya no cabezas de flecha directamente, como el nombre lo dice, sino que puntos. Puntos o líneas, pero tienen que estar bien visibles. ¿Sí ven? Están un poquito más sombreadas, que significa que ahí es donde termina la medición, ¿ya? Todo esto tenemos que tener en claro. Ya.
Entonces, hasta aquí. Ya, ahorita vamos a revisar un poquito más de... A ver, la cota nos falta ya. La cota. Dice, se llama cota número, como le dije. Ya la cota vendría a ser directamente este, el valor. O la magnitud, como les dije. Al número de la cifra que indica la unidad, ya. Generalmente en los dibujos o los planos, realmente que ya se interpretan o ya se plasman, como les dije, ya se diagraman en el físico, se tienen que establecer en una esquina o en la parte de la diagramación, en unos cuadros de abajo, donde se representan, no sé, el nombre del propietario, el dibujante, los materiales y todos los datos que son específicos para la presentación de un plano ya propiamente dicho, tiene que especificarse esto. La unidad, ¿no? Siempre en lo que se refiere al dibujo, siempre tienen que establecerse la unidad, ¿ya? De preferencia se escribe la cifra o la cota, como les dije, en la parte central de la línea de acotación. ¿Por qué? Porque así es más fácil ver, ¿cierto? Entonces ahí no tenemos que buscar. Entonces está en la parte central, podemos ubicar en la parte de abajo o en la parte de arriba, de acuerdo a la facilidad que nos dé nuestro gráfico o nuestro diagrama, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ven, aquí está ubicado arriba, acá está ubicado abajo. Aquí, por ejemplo, no tiene la línea de acotación, pero ya entonces aquí nos faltaría la línea de acotación, igualmente acá. A veces se omite o se suprime esta línea de acotación, pero eso solo va a suceder cuando es un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces ahí realmente solo se ponen las flechitas. Pero bueno, dice, de forma muy elemental se considera que la cota tiene dos posiciones en relación con la línea de acotación, más bien dicho. Como les dije, tanto arriba o abajo, pero puede venirse un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, que eso ya depende de la legibilidad de nuestro dibujo. ¿Ya? Entonces vamos, ahorita viendo esto, entonces tienen alguna pregunta de acuerdo a los elementos que son del dibujo, tanto en escala como en acotación. Si no, vamos a revisar un poquito de lo que sería ya ver lo que nos dice o lo que refiere la normativa INE respecto a estos dos temas, ¿no? O a esta unidad que estamos viendo ahorita. A ver, vamos acá, compartir, listo. Y ahí sí están viendo, ¿cierto? La normativa. ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, ya listo. Entonces vamos bien. Entonces verán. Entonces, como les dije, en cuanto a escalas y acotación y a todo lo que respecta a dibujo propiamente dicho, se tiene o está regulado más bien mediante normativa. Todo, mejor dicho, todo elemento, todo objeto está basado y regido bajo la norma INE. ¿Qué significa la norma INE? O sea, es la norma de normalización ecuatoriana, que se basa tanto a norma nacional como internacional, porque saben que nosotros generalmente nos basamos en normativas internacionales para hacer nuestra propia normativa, ya que la normativa internacional es un poquito más estricta en cuanto a estos parámetros de fiscalización, ¿no? Entonces aquí nosotros nos basamos en esas normativas para poder especificar y además así para que de acuerdo a lo que nosotros, digamos, armemos o fabriquemos, podamos enviar al exterior, ¿no? Entonces tenemos que tener una normativa que cumpla estándares mínimos. Siempre se coge estándares mínimos, ¿no? Porque la normativa solo nos dice estándares mínimos que tenemos que tener, pero también podemos hacerle o sea, mejor, ¿no? No es que esta es una regla que tiene que seguirse a cabal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del código más bien? Dice, representar los dibujos de las piezas mecánicas y sus conjuntos, como les dije, nada más. Dice, a fin de unificar los criterios sobre el dibujo técnico en el país y facilitar de manera correcta la interpretación y utilización de los diferentes parámetros que aquí están expuestos, ¿no? Entonces, como les dije, aquí para el dibujo técnico, entonces vamos a recordar un poquito que esto, en cuanto a la laminación y los formatos, entonces el formato o la dimensión más grande que tenemos nosotros para el dibujo es el A0. El A0 realmente es
la dimensión más grande que tenemos para hacer planos. Generalmente utilizan los ingenieros y arquitectos. Y bueno, también obviamente los mecánicos, que son para presentar los planos, ¿no? El que más conocido, que sería el A4, que es la hoja normal, ¿no? La que se utiliza normalmente en la vida cotidiana. Y la 1, también, que es la que generalmente también se utiliza más. Y de ahí estos otros formatos que también son términos intermedios que se tienen para el dibujo, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que tendría que ser áreas de dibujo ya netos, en los que se pueden que se pueden dibujar ya quitando márgenes y haciendo cortes, dobleces y tanta cosa. Bueno, en cuanto a los márgenes, eso no nos compete ahorita, pero como vemos siempre en lo que es la rotulación y en lo que se refiere a la presentación e identificación de un dibujo, siempre tenemos que tener en claro que nos pide la escala. Ya, entonces la escala es fundamental aquí porque todo dibujo tiene que tener escala. Y como vamos a ver más adelante, en la escala generalmente se le ubica uno solo para todo el dibujo. Pero como también es muy cierto que algunos objetos no podemos dibujarle la misma escala, entonces siempre abajo de cada dibujo se ubica la escala específica, ¿no? Y entonces en el cuadrito de escala vamos a poner escala especificada. Bueno, ya les voy a indicar eso más acá abajito. Bueno, aquí estamos viendo lo que es el doblez, porque ahorita la normativa, como les dije, nos da una especificación para que nosotros podamos presentar dibujos y planos. Por ejemplo, aquí en la A0 nos dice cómo doblarle. Cada doblez que tenemos que hacer, así es lo que nos permiten presentar. Porque si no presentamos así, ya desde ahí ya estamos mal y ya nos recogen nuestro proyecto. ¿Ya? Sigamos, ya verán, en cuanto aquí que dice. Como les dije, aquí la escala principal debe indicarse claramente, ¿no? Y la escala de auxiliares también. ¿Por qué? Porque también va a haber, como les dije, van a haber dibujos en los que no podamos dibujarle con la misma escala. Y aquí, como les dije, aquí están todas las especificaciones que tenemos que tener para formatos. Si bien, entonces aquí, a este se le denomina el membrete, ¿no? En el membrete se tiene las tolerancias, la firma del dueño, la fecha de la que se realizó el proyecto o el dibujo y la escala. Eso es lo que nos compete aquí, la escala. Entonces aquí vamos a poner la escala. Si es que nuestro dibujo en total tiene una escala de unos 100, 1, 2, 1, 5, cualquier escala, aquí le vamos a especificar. Y si es que se tiene varios dibujos con diferente escala, entonces aquí ponemos escala especificada, nada más. ¿Ya? Y ahí sí seguimos viendo. Bueno, ya eso es en cuanto a presentación de planos. Y ahorita vamos a ver lo que nos dice la normativa en cuanto a escalas. ¿Qué parámetros nos da? ¿Qué adicionalmente nos dice? ¿Ya? Dice que deben guardar relación con el grado de exactitud requerido. Se adoptará la escala más grande que sea posible y conveniente. ¿Ya? Entonces siempre se tiene que optar una escala, ya así sea que sea demasiado grande, siempre va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque entre más grande va a ser nuestra escala, va a tener mejor detalle de todos los objetos, ¿cierto? ¿Ya? Pero bueno, a eso ya tenemos que ver de acuerdo al criterio del constructor o del dibujante. Ahí tenemos que ver nosotros. Y aquí vemos la tablita que vimos en la presentación, que nos dice que esta es la tabla 2, nos da las escalas que son utilizables, que son aprobadas por el INEN, que realmente así tienen que presentar. En cualquiera de estas escalas, como ya les dije anteriormente, entonces la escala principal de dibujo se indicará con escritura grande, como ya, o sea que tiene que estar clara, como les dije. Igualmente las escalas auxiliares. Ya, por ejemplo, aquí también nos está dando altura de textos. ¿Por qué? Porque realmente también en todo nuestro dibujo va a haber texto, entonces nos dice que tiene que ser igual legible. Entonces dice alturas mínimas de acuerdo al espesor de nuestros distintos elementos y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ya son valores más específicos que si es que ustedes ya se ponen a dibujar, entonces tienen que venir aquí a la normativa y ver los valores, las alturas y cuál es la altura del texto recomendable que nosotros tenemos que utilizar para que puedan leer nuestros planos, ¿ya? Esto es en cuanto a vistas. Bueno, esto no nos compete por el momento. Y vamos a ver un poquito más abajo ya en lo que se refiere a acotación, ¿no? Si ven, aquí está todo lo que son los dibujos, las figuras mecánicas, lo que es para dibujo mecánico. ¿Sí ven? Todo
Entonces aquí son más especificaciones de todos los elementos que tal vez en la vida ya profesional, tal vez de algún momento puedan encontrar. Aquí van a ver todo. O sea, igual hay normativas o códigos INEN adicionales en las que todas esas piezas nos dicen las medidas que deberían tener, porque ya todo están hechos bajo norma, todo está hecho bajo norma, ¿no? Entonces aquí vamos a lo que nos dice la acotación. Vamos a ver. Entonces dice, todas las dimensiones necesarias para definir el estado final de la pieza debe indicarse directamente en el dibujo y aparecer solo una vez en el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya ha terminado, o sea, nosotros recién nos vamos a poner a acotar y ha terminado nuestro elemento, ¿no? O sea, ya el dibujo terminado, eso es lo que le denomina la pieza, ¿no? Ahí nos ponemos a acotar y siempre vamos a acotar solo todos los elementos, pero que tienen que acotarse solo una vez. Por ejemplo, vamos a dibujar la vista frontal, la vista superior, la vista lateral del mismo objeto. Entonces vamos a poner solo una vez. Entonces, por ejemplo, la medida de un lado solo en la vista lateral y en la otra ya no es necesario que aparezca. La cosa es que en el plano en su totalidad aparezca al menos una vez la medida del elemento, ¿no? Dice, todas las dimensiones en un dibujo deben indicarse en la misma unidad, como les dije. Lo ideal es que se dibuje siempre con la misma escala, ¿no? Y en la misma unidad. ¿Qué quiere decir en la misma unidad? Por ejemplo, si es que estamos dibujando en metros, todo el dibujo tiene que estar dibujado en metros, todo. Si estamos dibujando en milímetros, todo el dibujo tiene que ser en milímetros. No vamos a cambiar que un dibujo vamos a hacerle primero en metros y de ahí otro vamos a hacerle en milímetros. No, todo eso no. Entonces siempre todo el dibujo va a ser hecho en la misma unidad. Con lo único que podemos jugar es con la escala. Entonces solo puede variar la escala, pero no la unidad. Eso tener muy en cuenta, ¿no? Igual aquí vemos los distintos elementos también que nos dan aquí para acotación. Dice, debe especificarse tolerancias. ¿Qué significa esto de tolerancias? Generalmente cuando nosotros ya hacemos ya en la parte industrial o constructiva, nosotros tenemos un plano esquemático, ¿no? Del elemento o la pieza o el objeto que vamos a elaborar o que vamos a encontrar. Pero no siempre tiene los números cerrados. O sea, que por ejemplo, digamos que tiene que medir 5 centímetros y mide 5.01. Entonces estamos diciendo que se está pasando con qué? Con menos de 1 milímetro, ¿no? Entonces eso significa que entonces la normativa nos está diciendo que pueden haber tolerancias, que puede haber ese error, pero el error tiene que haber mínimo. Entonces, en ciertos dibujos, como ya vamos a ver, por ejemplo, en un dibujo que vamos a ver más adelante, nos especifica que puede tener un poquito de error en la fabricación, ya sea, no sé, por fallo de la maquinaria, que haya estado un poquito menos, no sé, fuerte o más viejita o más nueva, que cosa que la pieza le haya hecho un poquito menos robusta, no sé, pero tiene que ser mínima esa diferencia en comparación a los otros elementos, ¿no? Como dice, que no afecten a la funcionalidad o intercambiabilidad de piezas, ¿ya? Entonces, tienen que funcionar igual. Todas las piezas tienen que funcionar igual, aunque tengan esta diferencia de dimensión, como les dije, aunque es una diferencia mínima, casi imperceptible, ¿no? Ya cuando ya le hacemos ya dimensión y ya más, con elementos ya más exactos, ahí se ve el error. Pero tienen que funcionar de la misma manera, prácticamente de la misma manera, ¿no? Deben emplearse dimensiones normalizadas en todos los casos que sea posible. ¿Qué se refiere a dimensiones normalizadas? Obviamente, como les dije, el primero, que tienen que seguir la normativa, o sea, todo en la misma unidad. Otro, que tienen que estar en la misma escala. Otro, que no sé, que tiene que estar hecho el elemento bajo la normativa, de acuerdo a las dimensiones que nos diga la misma normativa, y así sucesivamente, ¿no? Sí, por ejemplo, en lo que respecta a agujeros, roscas, pernos, pasadores. ¿Por qué? Porque en estos casos es más evidente. ¿Por qué? Porque estos elementos son muy pequeñitos. Entonces ahí es son más susceptibles a tener un error, ¿no? Y entonces cuando nosotros ya le ponemos en la maquinaria, pueden alterar o no puede ser satisfactorio
su eficacia, ¿no? Y a elementos de acotación, como que vimos. Entonces, a ver, ¿cuáles eran los elementos de acotación? Primerito, a ver si es que se acuerdan. A ver, vamos viendo. Eric Guamán, por favor. Eric Guamán. Ahí está, no está. Si no, vamos con alguien más. Gonzalo Centeno, por favor. ¿Me repite la pregunta, profe? Ya, a ver, entonces, ¿cuáles eran los elementos de acotación que vimos al inicio? Por ejemplo, aquí ya está uno, ¿ya? Cota, ¿ya? ¿Cuál más había? Los que se acuerden, eran 4. A ver, ¿se acuerda? No, profe. A ver, bueno. A ver, pero entonces, a ver, usted para medir, ¿qué nomás necesita? A ver, ahora, entonces deme una idea usted de para medir, porque sabe que acotar es medir, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, para medir, usted qué en un dibujo, ¿qué nomás necesitaría para ya medir? Para referenciar esta, o sea, el elemento. ¿Qué nomás tendría que tener en cuenta? La figura, Ya la figura, entonces sería el objeto, ya primerito, ya después, las dimensiones. ya las dimensiones que tendría que ser directamente, usted se refiere a la magnitud, ¿no? Ujú. Ya, pues la magnitud a eso se le denomina cota, ya, ¿qué más? Entonces, ¿qué más necesita? No, nada más. Nada más. Bueno, ya no se preocupe, a ver, veamos a alguien más entonces, a ver si se acuerda. Ya, gracias. A ver, vamos con Fernando Correa. A ver, ¿usted se acuerda cuáles son los elementos de acotación? Eh, Era la línea de referencia, la que vimos al principio, Eso, línea de referencia, lista. A ver, entonces, ¿de qué dependía la línea de referencia? O qué puede decirme de la línea de referencia? que se ponía la cota, que era el número sobre lo que medía. Por ejemplo, debajo de la flecha 30 y Eh, vemos lo que mide la figura. ya, bueno, usted más, ahorita, mejor dicho, usted me dijo la línea de acotación, me dijo ahorita. La línea de cota me dijo ahorita, más o menos lo que significa, no la línea de referencia, pero bueno, también es uno de los elementos, como ve acá en el 4.22 también la línea de cota es otro elemento. Sí, está bien, ya veremos viendo, ya Ah, vamos. la línea de referencia era una línea que sobrepasaba que vimos en la Eso, segunda figura, ya, que era, no sé, por ejemplo, en el círculo era, por ejemplo, pasaba una línea. ya, o sea, claro, ya, ya, sí, 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 ya más o menos se da una idea, ya, ya, listo. Ah, ya, profe. A ver, entonces verán. Entonces, a ver, los primeros elementos, 4 elementos básicos, como le dije, el primero necesitamos la línea de referencia, que la línea de referencia delimita, como quien diría, desde dónde nace la medida. O sea, de dónde a dónde vamos a medir. Esa es la línea de referencia primerito. Después la línea de acotación o la línea de cota, como está aquí en la normativa, es una línea que sería paralela a nuestro elemento a medir. Y sobre la línea de acotación está la cota, que la cota es más específico, la dimensión de nuestro elemento, ¿ya? Y ya por último le dijimos que son las flechas, ¿no? O sea, los términos ya del final de la línea de cota. Ya, pero aquí vamos a ver si es que nos dice algo más referente a los elementos de acotación. Entonces vamos viendo. Dice las cotas, dice que es el grupo de elementos gráficos y numéricos por medio de las cuales se indican las dimensiones geométricas, ¿ya? Como les dije, en realidad la cota es la magnitud o la dimensión, como nos dice aquí, la dimensión geométrica y expresada
de lo que realmente mide nuestro elemento. Eso simplemente es la cota, ¿no? El valor, para no hacernos mucho lío. Ya, todo eso tenemos muy en claro. Entonces aquí viene la línea de cota. Dice, las líneas de cota indican en el dibujo la dimensión a la que corresponde una cota. Entonces, como les dije, la línea de cota viene a representar o viene a medir lo mismo que nosotros vamos a medir en el objeto, ¿ya? O sea, es una línea fina, que esto ya lo teníamos muy claro, y tiene que ser paralela, ¿no? Paralela. Entonces, por ende, va a medir lo mismo que nuestro elemento a acotar. Eso tiene que ver, ¿no? Entonces, tiene que ser paralela, línea de cota, ¿ya? Sobre esto se indica la cota. Vamos a ver si es que nos dice algo más. Aquí ya tengo resaltado lo que es más importante. Los otros ya son más datos más específicos en cuanto a cortes y lo de las piezas ya de parte mecánica, que eso ya tendríamos que revisar más de manera más profunda para que ustedes puedan dibujar distintos elementos, ¿no? Pero ahorita vamos viendo solo lo básico. Dice, las líneas de cota deben ubicarse preferentemente fuera de los contornos del dibujo. Ya como les dije, entonces la línea de cota nunca puede estar ubicada dentro de nuestro propio dibujo, ¿cierto? Sino que tenemos de manera preferente, tenemos que mandarle como que más arriba, o sea, donde no haya nada, donde esté en blanco, ahí le vamos a mandar nuestra línea de cota. Pero también no vamos a mandarle muy arriba, ¿por qué? Porque tampoco ya no es muy estético, ¿ya? Entonces la cosa es que tiene que ser un poquito más de arriba, pero no mucho. La cosa es que sea visible, muy legible, como quien diría, el valor que vamos a ubicar, las líneas que vamos a ubicar. Ya aquí, por ejemplo, aquí en la normativa nos mete este término más. Dice las líneas auxiliares de cota. Entonces las líneas auxiliares de cota dice, cuando una línea de cota no puede dibujarse entre las aristas de una pieza o cuando razones de claridad lo aconsejen. Se trazan líneas auxiliares de cota paralelas entre sí y por lo general perpendiculares a la dimensión acotada. Las líneas auxiliares de cota se representan en forma continua, igualito. Entonces, forma continua y fina, igualito que en las líneas auxiliares y las líneas de referencia, ¿no? Las líneas auxiliares de cota son elementos que prácticamente vendrían a ser las mismas líneas de cota, sino que son líneas que sobresalen un poquito más para referenciar de mejor manera el dibujo. No sé si habrá un dibujito por acá para hacerles ver. Deben evitarse el cruce de líneas auxiliares de cota y líneas de cota. ¿Ya? Por ejemplo, aquí miren. A ver, déjenme ver si hay líneas auxiliares de cota. No, no tenemos aquí en este de aquí. A ver. Por ejemplo, si ven aquí todo lo que sería esto, sería la línea de referencia, líneas de cota y las flechas, ¿no? Líneas auxiliares de cota, no tenemos líneas auxiliares de cota en este caso tampoco. ¿Sí? Entonces es muy raro. Entonces por eso realmente las líneas de auxiliares de cota son casi lo mismo que las líneas de cota. Las auxiliares y las líneas de cota que son prácticamente lo mismo. La cosa es que siempre tienen que ser legibles. Por ejemplo, aquí, miren, como dije, siempre tienen que mandarle el gráfico, o mejor dicho, las cotas, la cotación, tienen que mandarle fuera del dibujo, ¿no? Pero en este caso sí hay un espacio lo suficientemente grande para establecer y acotar. ¿Sí ven? Entonces aquí hay un espacio suficiente grande y legible más que nada, ¿no? Y como dije, por ejemplo, en lo que es referente a la cota, generalmente se pone en el centro, pero aquí, ¿por qué no le pusimos en el centro? Porque si ven que este se llama una línea auxiliar, ¿no? Una línea auxiliar. Por ejemplo, eso podría ser una línea auxiliar de cota, ¿ya? Entonces esta línea, si es que le ponemos en el centro, entonces se cruzan. Entonces nunca pueden cruzarse algunos elementos. ¿Por qué? Porque ahí ya se ve muy amontonado nuestro dibujo. Entonces por eso le pusimos de un ladito. Podemos ubicarle tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, o arriba o abajo. Ya, pero la cosa es que tenga que verse claramente, ¿no? Profe, una consulta. Dígame. Lo que son las líneas de cota, Ajá, justamente en ese dibujo, veo que ajá. hay diferentes, o sea, serían tres seguidas. ¿Hay alguna distancia en específico para colocar una encima de la otra? Ya, bueno, porque es lo que les dije, que aquí en la norma, aquí arribita, mucho más abajito, por ejemplo, las líneas de referencia,
nos dice cuánto nos aconsejan separarnos desde la línea, que sería esta línea de aquí, para acá arriba, ¿no? Nos aconsejan cuánto sería lo aconsejable para iniciar nuestra línea de cota. Pero no nos vamos a poner a medir, ¿no? Entonces, lo único que mejor sería recomendable es que de acuerdo al tamaño de nuestra letra, que por ejemplo esto sí nos dice la norma, ¿no? También, que el tamaño de la letra, de acuerdo a nuestro dibujo, tiene que ser, digamos, que puede medir hasta 3.5 milímetros o hasta 2.5 milímetros, dependiendo del tamaño del gráfico, ¿no? Bueno, eso también está en cuadros de arribita, del tamaño del texto, como vimos acá arriba, que vamos viendo más acá arriba, ¿sí? Aquí ya nos pasamos también. No, creo que estamos de arribita. Aquí, ¿sí ven? Aquí nos dice cuánto tendría que ser de acuerdo a nuestro grosor y especificador de nuestro dibujo. Aquí nos dice las alturas de los textos. Cuánto tiene que medir de acuerdo a la altura en alto y ancho. Entonces, de acuerdo a esto, al alto y ancho, si ven, aquí nos dice las alturas mínimas. Si es que mide tal altura, entonces cuánto es el espesor y todo esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, todos nosotros le ponemos la altura de texto específica que nos diga la norma de ser necesario. Pero como les dije, la norma en sí no es que nos dice ponga esto y ya, es una ley. O sea, mínimo nos dice ponga esto, ¿por qué? Porque así es lo aconsejable para que se vea, ¿no? Pero nosotros podemos hacerlo inclusive un poquito más grande. Entonces ponemos una medida que sea legible, que se vea bien. Por ejemplo, aquí, de acuerdo al tamaño del gráfico, así se ve, ¿no? Entonces hacemos esto, entonces ya ponemos el texto y ahí sí levantamos nuestra segunda acotación, ¿no? Nuestra línea de referencia, y línea de cota y nuestra cota. La cosa es que sea un poquito más arriba, no tan encimada. ¿Por qué? Porque aquí si es que le ponemos más encimada, le tocaría la flecha también, ¿sí ven? Entonces lo aconsejable es que sea un poquito más arriba. No es que sea específico que nos diga la primera línea de cota va a 5 milímetros, la segunda va a 10 y la tercera 15, no. Porque ustedes en el rato de hacer los planos no van a ponerse a medir eso. Porque cuando ustedes acotan, solo le ponen e indican inicio, fin, levantan y listo, y pan, y ya les acota. Bueno, eso en lo que respecta al AutoCAD, ¿no? O otros softwares de dibujo. Entonces nosotros solo tenemos que darnos cuenta ya como dibujantes o como diseñadores o como lo que, no sé, contratistas, lo que nosotros seamos dentro del campo ya profesional. Nosotros solo tenemos que ser, como se diría, ya coherentes, con criterio, de decir que no tiene que estar muy encimado, nada más, y tenemos que ir dibujando. Porque también lo principal aquí, ¿qué sería? Que este texto no sea ni muy grande, que robe la mirada, o robe la visibilidad de nuestro objeto, antes que el propio objeto, nada más. O sea, que no sea ni muy chiquitito, cosa que tengamos que estar acercándonos, ¿no? Ya, eso nada más tenemos que tener en cuenta. Sigamos. Como les dije aquí, las flechas de cota. A ver, en las flechas de cota dice que los extremos de las líneas de cota se señalan con flechas, ¿cierto? Ya eso ya vimos muy claro que vimos allá. Y como les dije, siempre las fechas no tienen que estar rellenas, ¿no? Sino que nos decían que solo tienen que estar dibujadas las líneas y nada más, ¿no? Dice, el tamaño de las flechas debe ser proporcional al espesor de las líneas de dibujo, ¿ya? Las flechas de cota deben situarse en lo posible entre las aristas de la pieza a las líneas auxiliares, ¿ya? ¿Qué significa esto de que tienen que ubicarse entre? O sea, entre esta y esta línea tienen que ubicarse, de preferencia, ¿no? Pero hay casos en los que no se van a poder hacer eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ven, la única línea de referencia es esta. Entonces aquí está la línea y está la flecha, que aquí está rellena, no es la aconsejable. ¿Por qué? Porque resalta demasiado y ya te roba un poquito de espacio. Entonces nos está indicando que el radio de aquí, que este radio es 100. Esto. ¿Ya? Entonces aquí solo nos está especificando el final. Ya, pero lo ideal es que está así, ¿ya? Entre uno y otro. Y aquí dice valor nominal de la cota, que es algo adicional también que nos dice la normativa. Dice el valor nominal de la cota para dimensiones lineales debe expresarse en milímetros. Ya, generalmente dice que los dibujos
bueno, en el caso de la parte mecánica, dice que tenemos que expresarlo de manera en que la unidad predominante sea los milímetros. ¿Por qué? Porque los elementos que generalmente usted va a encontrar en la parte mecánica son piezas pequeñas, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos tener o sea, los valores o las dimensiones de nuestros distintos elementos en milímetros. Pero ya si tenemos elementos mucho más grandes, obviamente ya no vamos a tener en milímetros, sino que ahí especificamos y lo vamos a decir que va a ser en centímetros, vamos a decir que sean en metros, que hasta ahí va a llegar, ¿no? Y bueno, aquí generalmente como normativa nacional siempre vamos a expresar en milímetros, centímetros y metros, y no en pulgadas, porque realmente hay algunos elementos que ya traemos del exterior y digamos de Estados Unidos o otros países de la Unión Europea, tienen en pies o pulgadas los elementos, ¿no? O hasta yardas en algunas cosas que son muy grandes, pero bueno, ahí solo tenemos que hacer las respectivas transformaciones, pero igual tienen la misma base. Dice, para escribir el valor de la cota deben emplearse números normalizados. Ya les dije lo que significa números normalizados. A ver, entonces, ¿qué serían números normalizados? A ver, vamos viendo a alguien. Richard Ramos, por favor. Richard. Si no, vamos viendo a alguien más. Eh, Daniel Velázquez, por favor. A ver, números normalizados me preguntaba, ¿verdad? Ajá, sí, ¿qué significaría números normalizados? Números normalizados serían que sean visibles o legibles para poder realizar el dibujo. Ya uno, ya qué más. ¿Qué más le dijo de normalizados? Solo le entendí ese, perdón. Ya, Ah, y que entonces, deberían colocarse arriba o abajo, derecha, izquierda, dependiendo el espacio que tengamos para poder visualizar bien. ya, eso en cuanto a la visualización, ya muy bien. Eso entonces ya. ¿Qué más tendría que ver números normalizados? Que tienen que estar a una escala adecuada, ¿no? Eso también serían números normalizados. Ya, muy bien, eso sería. Muchas gracias. Y ahí por último, como les dije, en cuanto a las unidades, dice, no deben ser menores de 3.5 milímetros, debiendo mantener el mismo tamaño dentro de un mismo dibujo, como les dije. Entonces aquí, mire, aquí nos dice cuál debe ser el tamaño mínimo de la letra, 3.5 milímetros. Por ejemplo, aquí nos da un valor. Y así tenemos que ir leyendo toda la norma de acuerdo a ver cuáles son los valores que nos dicen de acuerdo a cada especificación básica. Ya, esto en cuanto a la normativa, en cuanto a este tema, ¿no? Porque ya más allá ya no nos vamos a meter. Solo, bueno, ahorita lo que corresponde a la línea de referencia, que ya les dije que las líneas de referencia usadas para indicar las dimensiones, números de piezas, notas, etcétera, deben ser trazadas oblicuamente con línea continua, ¿ya? O perpendiculares, ¿no? Como dijimos, aquí están las flechas y todos los otros elementos de acotación. A ver, entonces ahorita vamos a ver un poquito algo de lo que respectaría a un dibujo. Vamos a ver. O hasta aquí igual si tienen alguna pregunta, igual me dicen nomás para ver si alguna inquietud. Yo, profe, A ver, dígame. en cuanto a la reducción y ampliación, ahí me estoy confundiendo un poco. En la ampliación sería multiplicarle y en la reducción dividirle, dependiendo del número que nos indica. Ajá, sí. Ajá, por ejemplo, en ampliación sería de multiplicar y en el cuanto a la reducción sería de dividir. Ahí, listo, gracias, profe. ¿Ya? A ver, vamos. A ver, Profe, yo tengo una consulta, igual con la pregunta del compañero, lo que es ampliación y reducción. dígame. La ampliación sería únicamente para lo que es el dibujo y la reducción es directamente para la pieza original. No, a ver, verán.
En lo que se respecta a escalas, todo tiene que ver con dibujo, ¿no? No sé si es que me especifica de mejor manera porque no es que no puede dibujar o a qué se refiere específico. No, en este caso, digamos, en la escala 2-1, el 1 es de la pieza y el 2 habla del dibujo, pero en ampliación, ¿cómo me explico? La primera cifra es directamente al dibujo, o sea, va Sí, subiendo, digamos, el 2, el 3, eso sí, hablamos de la ampliación en dibujo. sí, Vuelta, ampliación. cuando hablamos de la pieza del segundo dígito, sería 2 y 3, eso es reducción, directo a la Sí, pieza. exactamente, sí, muy bien. Sí, O sea, ¿cómo hacerlo diferente, digamos, en este caso? O sea, ampliación es para el dibujo y reducción es para la pieza. Está dividido de esa manera. sí, ajá, sí. Porque, o sea, es de la manera más entendible, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque si es que estamos ampliando, estamos diciendo que a nuestro dibujo lo vamos a hacer más grande, o sea, porque lo que estamos dibujando en realidad no va, no, ¿cómo le puedo decir? No es lo que en realidad tenemos, ¿no? Bueno, en realidad todo es en escala de ampliación y reducción. Pero cuando le hacemos cuando tenemos que trabajar de acuerdo al dibujo, a ver cómo le explico. Déjenme ver. A ver, usted me dice que en lo que refiere a ampliación, usted solo trabaja con el primer dígito, ¿cierto? Ya, verá. Entonces, ahí siempre todos hacemos cuántas veces le estamos ampliando, pero al dibujo, ya, al dibujo. Entonces, ¿cómo puede decir? Que el dibujo siempre va a ser más grande de lo que es el objeto inicialmente, ¿cierto? Eso estamos diciendo con ampliación. O sea, que el dibujo siempre va a ser más grande de nuestro objeto real. Siempre va a ser más grande. El dibujo, Sí. ya. Y en cuanto a reducción, quiere decir que nuestro dibujo siempre va a ser más pequeño que nuestro objeto real. El dibujo siempre va a ser más pequeño. ¿No sería que la pieza siempre va a ser más pequeña que el dibujo? No. En cuanto a la reducción, siempre sería que nuestro dibujo siempre va a ser más pequeño que nuestro dibujo, que nuestro objeto real, mejor dicho. Nuestro dibujo siempre va a ser más pequeño que nuestro dibujo real. ¿Por qué? Entonces, ¿qué mejor es más rápido para que sea un poquito más entendible? Le veremos de este lado. Siempre la ampliación utilizamos cuando tenemos objetos muy pequeños y por ende necesitamos dibujarle de manera más grande. ¿Ya? Primerito es. Y en cuanto a la reducción, hacemos que nuestro dibujo siempre tiene que ser más pequeño. ¿Por qué? Porque nuestro objeto real es demasiado grande para poder plasmarlo en nuestra hoja, ya, o nuestro formato, o nuestro programa de diseño. Ahí no sé si está un poquito más claro o algo más. No, profe, ya está bien. Otra consulta, pero en este caso sería de lo que es el deber. El deber indica que toca dibujar. El dibujo puede ser a mano, pero tendría que ser en un formato o tiene que ser en un programa. Tal vez lo explicó, pero la primera clase no pude ingresar desde el principio. A ver, en lo que se refiere a ver, a lo que sería el dibujo. La nota 2. Disculpe, no la escuché. A la nota 2, o sea, de la plataforma, al deber, al Ya, primer deber, que es para el 17, indica que toca dibujar. ya. ¿Ese dibujo puede hacerse a mano o tiene que ser en un programa? Yo les aconsejo que en realidad le hagan en un programa. No sé si tienen algún dominio de algún programa. Yo en lo personal, con respecto a dibujo, no. Ya, bueno, entonces si es que no, bueno, por el momento ahorita que todavía, y bueno, ya les voy igual a enseñar un poquito sobre lo que se decía el programa de AutoCAD. Les voy a instruir un poquito de eso, pero como todavía ya no alcanzamos a ver el programa, pues están permitidos que le hagan a mano, ¿ya? Ahorita, Listo, por el profe. momento. Ya, pero si es que igual tienen, o bueno, los otros estudiantes es que tienen algún dominio del manejo de algún programa, pueden hacerlo en el programa, pero que tenga bien especificadas las cosas que piden, ¿no? ¿Ya? Listo, profe, gracias.
Ya, entonces, bueno, ahorita Profe. ya- Buenas noches. Le Sí. quería pedir un favor, de ser Sí. posible, si es que nos puede ayudar con su número de teléfono para molestarle cualquier duda, más que todo con los deberes, porque sí, la verdad no le tengo todavía muy claro y no quisiera que haya, que me equivoque en los deberes. ya, ahorita ya les voy a escribir en el chat para que copien, ¿ya? Ya, gracias, profe. ¿Ya alguna otra duda? Profe, Sí, dígame. sobre la tarea que hay que dibujar, tenemos que en la lámina hacer con un margen específico. Bueno, no, los márgenes ahorita no, porque no revisamos todavía lo que son márgenes ya de acuerdo a la norma, entonces no. Pero Ya, ahí, profe. ajá, sí, eso nomás. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. Lo que pasa que yo en la primera clase yo no recibí. ¿Y cómo más o menos tendría el conocimiento sobre los dibujos? Eh, Ahí, a ver, relleno, ya les voy a hacer llegar, no me acuerdo sí, de acuerdo a los correos, ya les voy a hacer llegar tal vez la clase, porque no sé si les envié algo, no recuerdo. No, No, a profe. mí no me llegó, profe, la No, primera profe, clase. nunca envió nada. Bueno, entonces ya voy a ver si les hago llegar lo que es un poquito de la clase, ¿ya? Ya listo, muchas gracias, profe. Ya. Ahorita ya les voy a poner el número para especificar algo sobre cualquier duda sobre las tareas si es que tienen, ¿no? Ya listo, gracias, profe. Ya, espérenme un ratito nomás. Una pregunta, disculpe. Dígame. En la mayoría de las láminas de los deberes dice coloque la hoja en posición horizontal. ¿Ya? Si imprimo de la tarea directamente me sale en vertical, obviamente. Sí. ¿Es válido capturar la imagen del dibujo de la lámina, ponerla en horizontal e imprimirla y de ahí hacer la tarea que dice, por ejemplo, la segunda lámina, que es duplicar a escalas que están aquí? No sé si me hice entender. Sí, creo que le entendí. Pero igual también en los programas igual mismo ya le da la opción para que puedan girar e imprimir de esa manera. Ya. Porque si es que le hago, o puedo hacerle así en forma en forma vertical, como salió la impresión directamente desde la plataforma. Ya. Ya, ahorita ya. Entonces lo que se respecta a los deberes, ya les paso mi número y ahí ya que pregunte cualquier novedad, ¿ya? Para Ya, ok, ya listo, ya. ok. Ahorita Ya, profe, le esperamos su número ahí. Ya. A ver, cuatro, dos, ya ahí está, ese es el número, ¿no? Ya ahorita alguna inquietud de acuerdo a lo que vimos ahora, si no ya lo que son deberes, ya bueno, ya les voy a decir cualquier novedad o cualquier aclaración en cuanto a los deberes. Ya, si no tienen ninguna, entonces ahí sí terminamos el tema por ahora y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un lindo fin de semana y muchas gracias por su atención. Gracias, profe, que esté bien. Ya, listo. Gracias, Profe. profe.